Ahora sí. Y continuando con el tema de hijos de luz, satanismo y luciferismo, eh, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido. ¿Me puede decir, quién me puede decir qué fue lo que platicamos en el estudio anterior? Ya ven que suelo Pablito, platicar. perdón. Ah, Ese es el tema, hijos de luz, ¿cómo? sí, hijos de luz. Es que no estuvimos, no teníamos internet, manito. Ah, no te preocupes, mano. Ahorita damos el resumen rapidísimo para Hijos que te de pongas luz, al corriente. así. Y no te Ajá. olvides de vernos en YouTube. Sí, sí. Gracias, sí. Ok, a ver, Ruth, de manera rápida, dinos qué fue lo que platicamos en el estudio anterior. Te Ah, sí, digo que cierto. no Sí, teníamos. cierto. Perdón. Es que me traes a mi mami a mi casa y acá yo no tengo internet, manito. Ah, sí, no te preocupes. Bueno, entonces, Terry y Lupe, ¿qué platicamos? Platicamos de Satanás, Ajá. hermano, ¿Qué de platicamos? quién era el diablo. Acordamos, bueno, mencionamos que Satanás es el acusador, Ujú. proviene del hebreo que significa el adversario Ajá. o el contrario. Ajá. De eso estuviste, mi hermano, y de las cosas que quiso decir Jesús en el párrafo, en el versículo de Juan 8, 31, 59. Ajá. Ok. Sí, mi hermano. Este, resumiendo, vivimos los pasajes de 1 de Juan 3:2, Gálatas Sí. 3:7, Génesis 15:5, Génesis 5, 22:15 al 22. 18, Juan Y ocho Juan treinta y uno 8. al 59, Ezequiel 28:13 al 19, Apocalipsis 12:7 al 12. Y bueno, si recuerdan, a Ezequiel lo enviaron a hablar contra el rey de Tiro. Y se acuerdan que les mencioné que se podían investigar el lugar donde se encontraban las ciudades de Biblos, Tiro y Sidón, específicamente Tiro, y más o menos en qué época estaban esos reinos. Y también se acuerdan, les pedí de favor que vieran el nombre de los reyes de ese lugar. ¿Alguien lo hizo? Bueno, así rapidísimo se los voy a dar. En la época que Ezequiel fue enviado, Ezequiel estuvo entre nosotros entre el reino entre el año 595 al 570 antes de Cristo, pero el rey más famoso de Tiro fue el rey Hiram. Pero bueno, el rey Hiram estuvo por la época del 969 al 939. Claro, hubo otros reyes, pero los más significantes, el más importante fue Hiram. Hiram fue hijo de Abi, Abibaal, que Abibaal significa hijo de Baal. Y Baal fue hijo del dios El. Ya lo demás que quieren investigar, bueno, pues ahí tienen los antecedentes, le dan una buscadita. Ya ven que en el internet lo hay acceso a mucha información para que, bueno, le busquen un poquito más. Y bueno, resulta que Ezequiel habla específicamente contra el rey de Tiro y bueno, pues da una clara descripción de quién era Satanás, cómo era su vestimenta y lo hermoso que era. Pero bueno, a todo esto, porque Jesucristo les dijo a los judíos que las obras de su padre, el diablo, era lo que ellos hacían. ¿Qué características había o qué características hay en los hijos de Lucifer o de Satanás que bueno, Jesucristo les dijo, bueno, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían?
No, que nosotros somos hijos de Abraham porque somos descendientes de él. Pues entonces hagan las cosas que él hacía. Bueno, les voy a, ahora sí dice que lo prometido es deuda, y les voy a compartir este pequeño resumen, ¿sí? Que es un fragmento, por ahí les mencioné en el estudio anterior, de una Biblia que creó un tal Antoine Labbé, o como se pronuncia su apellido, que él creó la Biblia satánica, pero fíjense que es algo muy interesante todo lo que él menciona, porque a fin de cuentas no es más que las características propias del ser humano. Eso es un resumen, eso es un fragmento, de hecho, gracias a que existen varias información en internet, pueden ver este fragmento de la Biblia satánica. Y vean lo que dice: Satanás para nosotros no es un dios ni tampoco un ser pensante, sino simplemente una imagen simbólica de la fuerza que controla y mantiene el equilibrio en todo el universo. Vivir como satanista quiere decir entonces vivir según las reglas de la naturaleza, buscando satisfacción material, emocional e intelectual. ¿Sí? Pues de entrada ven qué egoísta es eso. Satisfacción personal. Después, disfrutar la vida lo más intensamente posible, pero de una manera responsable. Es decir, sin olvidar las lecciones del pasado y sin dejar de considerar las consecuencias de nuestros actos. O sea, vive intensamente pero de manera responsable. Entonces, ¿por qué los que viven intensamente terminan tan mal? Bueno, desarrollar al máximo las habilidades personales. Tratar a las demás personas de la misma manera que aquellas lo tratan a uno. En otras palabras, ser bondadoso con los que nos ayudan, pero implacable con nuestros enemigos. ¿Sí? Y ahí es donde todos nosotros debemos empezar a entender cuáles son las diferencias con lo que nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: trata a los demás o haz a los demás primeramente como quieras que te traten a ti? Y vean esto como contradice y dice lo opuesto. Trata a los demás de la misma manera que ellos te tratan. Debes ser bondadoso con los que te ayudan, pero implacable con tus enemigos. Toda persona debe aceptar las consecuencias de sus acciones. Suena coherente, ¿verdad? Solo se debe ayudar a los que realmente lo merezcan. Los parásitos sociales deben ser abandonados a su propia suerte y los criminales deben ser castigados con la misma severidad con la que perjudicaron a sus víctimas. Dice, ¿y qué tiene esto de malo, no? ¿O esto qué tiene de maligno? Eso es algo muy coherente, ¿verdad? Sobre todo en las repúblicas como la nuestra. El que te perjudica debe ser castigado, ¿cierto o no? Porque bueno, es con lo que crecemos y del sistema en el que vivimos. Respetar a los animales y matarlos solo en caso de defensa propia o para usarlos como alimento. Ah, pues no tiene nada de malo esto, ¿verdad? No hay nada sobrenatural. El universo entero consta solamente de materia y energía, pero existen fenómenos y tipos de energía que la ciencia moderna no ha podido aún explicar y que forman el fundamento de la auténtica magia satánica. Y aguas, porque acuérdense que nuestro Dios, ¿desde qué época mencionó que no se practicara magia, ni se consultaran auguros, ni brujos, ni hechiceros? Al ser el satanismo una filosofía extremadamente individualista, pues sí, porque lo único que importa es el yo, ¿sí? Debe ser egoísta porque solamente importas tú. Se deduce que un satanista debe juzgar a otras personas solo en base a sus virtudes y defectos de carácter personales, pero nunca en base a su raza, nacionalidad, estado de salud, sexo o la religión de sus antepasados. Y vean lo que dice ahí. Un satanista debe juzgar, ¿sí?
¿Se acuerdan qué hizo el Señor Jesucristo con la pecadora? Sí, no la juzgó. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con la mujer pecadora? La dejó ir. Nunca la juzgó. ¿Con qué derecho nosotros entonces podemos juzgar a otras personas, o otros individuos? Y aquí se toman todo el derecho de juzgar a los demás. Los satanistas respetamos las leyes de los países en que vivimos, siempre y cuando éstas no atenten contra las libertades personales, y rechazamos cualquier tipo de conducta criminal o asocial. ¿Sí? Eso es de entrada. Y ver lo demás. Dice, las 9 declaraciones satánicas. Aquí se presentan las 9 declaraciones satánicas, las cuales figuran en la Biblia satánica, las cuales dan una muestra de la filosofía de esta religión. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Complácete, ¿para qué te limitas? Tú hazlo. Si se te ofrece, tómalo. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. O sea, todo lo que está vivido en esta materia, nada espiritual existe. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Representa amabilidad hacia quienes lo merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Representa responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. ¿Qué es un vampiro psíquico? Pues aquella persona que te desgasta de forma emocional. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa a todos los llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia, siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio estos años. ¿A qué nivel hemos llegado? Porque bueno, gracias a unas iglesias cristianas, pues se le da espacio a esto, ¿verdad? Pero ven, además también tiene sus pecados. Dice, como otras religiones, el satanismo también tiene pecados, pero la diferencia es que mientras otras religiones llaman pecados a cosas placenteras, gratificantes que las personas no pueden evitar, el satanismo considera varias cosas pecaminosas que las personas podrían evitar si se esforzaran un poco. Esos pecados son la estupidez. Es el número 1 de los pecados satánicos, el pecado cardinal del satanismo. Es una lástima que la estupidez no sea dolorosa. La ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad crece cada vez más en la estupidez. Depende de las personas que están de acuerdo con cualquier cosa que se les dice. Los medios de comunicación promueven una estupidez cultivada como una postura que no solo es aceptable, sino laudable. Los satanistas deben aprender a ver a través de esos trucos y no pueden darse el lujo de ser tontos. Pretensión. Las actitudes vacías pueden ser muy irritantes y no se aplican a las reglas cardinales de la magia menor. Se encuentran en el mismo nivel con la estupidez y es el que mantiene el dinero en circulación estos días. Se hace que todo el mundo se sienta la gran cosa, así lo sean o no. Soleptismo puede ser muy peligroso para los satanistas, es proyectar tus reacciones, respuestas y sensibilidades en alguien más que probablemente está bien lejos de sentirlas como tú. Es caer en el error esperar que las personas te den la misma consideración, cortesía y respeto que tú les das. No lo harán. En lugar de hacer tal cosa, los satanistas deben esforzarse en aplicar el trata a los demás como te traten a ti. Funciona para la mayoría de nosotros y requiere una vigilancia constante para no caer en la cómoda ilusión de que todos son como tú. Como se ha dicho, ciertas utopías serían ideales en una nación de filósofos
pero desgraciadamente, o quizás afortunadamente, desde un punto de vista propio de Maquiavelo, estamos bien lejos de tal cosa. ¿Sí? Y los que han leído por ahí El Príncipe de Maquiavelo, pues como que podrán entender un poco más a qué se refiere este párrafo. Autoengaño hipócrita. Está en las 9 declaraciones satánicas, pero merece ser repetido aquí. Otro pecado cardinal: no debemos rendir tributo a cualquiera de las vacas sagradas que nos representan, incluso aquellos papeles que se espera que interpretemos. La única vez que el autoengaño tendría cabida sería cuando es divertido y siendo consciente de ello, pero entonces no es autoengaño. Conformismo rebañero. Es más que obvio desde un punto de vista satanista. Está bien acoplarse a los deseos de una persona si al final te trae algún beneficio, pero solo los necios siguen con el rebaño, permitiendo que una entidad impersonal te diga lo que tienen que hacer. Y eso se refiere a las asociaciones cristianas, ¿verdad? La clave es escoger a un amo sabiamente en lugar de ser esclavizado por los antojos de muchos. Falta de perspectiva. De nuevo, puede causar un mal rato a un satanista. Nunca debes perder de vista quién y qué eres y la amenaza que puedes ser por tu misma existencia. Estamos haciendo historia ahora mismo, todos los días. Ten siempre presente el marco histórico y social en el que vives. Esa es una clave importante para la magia menor y mayor. Bien, magia. Mira los parámetros y encaja las cosas de tal manera que las piezas se encajen en el orden que desees que queden. De esta manera no estarás oscilando entre el constreñimiento del rebaño. Sé consciente de que estás trabajando en otro nivel completamente alejado del resto del mundo. El olvido de ortodoxias pasadas. Ten en cuenta que esta es una de las claves para lavarle el cerebro a las personas de forma que puedan aceptar algo como nuevo y diferente, cuando en realidad es algo que había sido aceptado ampliamente, pero es presentado en un nuevo empaque. Se espera que nos asombremos y respetemos el genio del creador y no olvidemos del original, y nos olvidemos del original. Eso es lo que hace a una sociedad desechable. Orgullo contraproducente. La segunda palabra es importante. El orgullo está bien hasta que llega un punto en el que comienza a afectarnos. La regla del satanismo es: si funciona para ti, grandioso. Cuando deja de hacerlo, cuando te has arrinconado y la única manera de salir es decir, lo siento, cometí un error, desearía que pudiéramos arreglarlo de alguna forma. Entonces hazlo. Y vean cómo esto de pedir perdón o disculpas es cuando ya estás acorralado, en lugar de aceptar que te has equivocado. Pero bueno, vamos a continuar. Falta de estética. Esa es la aplicación física del factor de equilibrio. Es importante que la magia menor y debe ser cultivada. Es obvio que casi nadie puede hacer mucho dinero así, al menos la mayoría del tiempo, lo que es descorazonador en una sociedad de consumo, pero es una herramienta satánica esencial y debe aplicarse para hacer eficiente el uso de la magia. No es lo que se supone que le guste a uno, es lo que le guste a uno. La estética es una cosa muy personal, que refleja algo de la naturaleza de uno mismo, pero también existen cosas y estructuras que son universalmente consideradas como agradables y placenteras, lo cual es un hecho que no debe negarse. Entonces, vean aquí, esto que les presenté es simplemente el resumen o la base de todo ese libro. ¿Sí? Observaron cómo todos esos puntos parecen lógicos, parecen razonables, parecen importantes, porque lo que importa hoy en día es el yo. Primero yo, después yo y por último yo. Y vean cómo, sin proponerlo, ¿sí?, aunque nos denominamos o estamos congregados, seguimos teniendo esas actitudes, ¿sí?, satánicas, y tenemos hasta cierto punto un divorcio de lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ha enseñado. ¿Se observan todos esos puntos?
¿Alguien quiere comentar algo? Que tienes razón, mi hermano, muchas veces así, sin darnos cuenta, pues así, bueno, sí nos damos cuenta, ¿no? Pero a veces por el enojo o algo así, como decía, ¿no? Que soy bueno con los que me tratan bien y al que no, ahí estoy tratando de molestar o de desquitarme, ¿no? Entonces, en cierta parte, pues sí, muchos a veces así vivimos y creyendo que pues estamos en lo correcto, ¿no? Y creemos que estamos en lo correcto porque el sistema en el que vivimos, a fin de cuentas, este sistema económico en el que vivimos, sobre todo en esta parte del mundo, aquí en América, ¿sí? Gracias a nuestros vecinos del norte, que nos han enseñado muchas cosas en el desarrollo económico, parte de esa enseñanza es esto, que estemos divididos y que estemos divorciados como nación, como sociedad, como raza, ¿sí? Porque también, como dice un principio maquiavélico, divide y vencerás. Entonces, al estar divididos, ¿cómo pues vas a tener una sociedad fuerte? ¿Sí? Si entre los mismos, hablemos específicamente de nuestro territorio, si entre los mismos mexicanos nos estamos maltratando, nos humillamos, nos matamos. Y eso que se supone que es una sociedad que por religión, ¿sí? Al ser católica, se supone que dentro del catolicismo estamos en el cristianismo o pertenece al cristianismo y se supone que se siguen los principios cristianos. Pero a todo esto, sí, sí me gustaría que comentaran más, porque todos los puntos que les mostré, ahí les va de nuevo. ¿Sí? Vean cómo hoy en día, ¿sí? A las personas que son distraídas, ¿sí? Las personas que son distraídas, ¿sí? O débiles intelectuales, cómo se le maltrata, en lugar de ayudarle a entender algo que no comprende. ¿Sí? Cómo si no eres soberbio y egoísta y procuras lo tuyo, llega otro tiburón y te devora. Entonces, vean cómo esta situación, esta doctrina, aparentemente es tan insaludable para cada individuo. ¿Y qué pasaría, ¿sí? Si todos caemos en el dicho que el primero que pega, pega dos veces? Porque hay otro principio maquiavélico. Otro de los principios maquiavélicos, no, tendría que yo ponerlo, pero dice que cuando pegues, asegúrate de pegar primero y tienes que pegar con tal fuerza que el golpe que des asegure que tu enemigo no se levante. Porque si él se levanta, es posible que tenga tanta fuerza y tanto coraje que te pegue de tal modo que te derribe. ¿Sí? ¿Y eso acaso no lo vemos en las empresas? ¿No lo vemos acaso entre compañeros de trabajo? Que todo el mundo jala agua para su molino. ¿Y dónde está el compañerismo? ¿Y acaso eso no también se ve en el sistema político? ¿Y no lo vemos en las familias? ¿Y acaso también no lo vemos en las calles, en las relaciones viales? Entonces, vean cómo realmente estamos viviendo en un sistema netamente satánico. ¿Acaso será por eso que cuando se le presentó al Señor Jesucristo y le dijo que lo adorara de rodillas, porque a fin de cuentas toda la tierra y todo lo que hay en ella a Él le pertenecían, todos los reinos de la tierra? ¿Estaría mintiendo?
Incluso hoy en día, simplemente, ¿qué es lo que busca la gente día a día, de forma cotidiana? ¿Busca sobrevivir? No. ¿Busca desarrollar sus habilidades y cualidades personales? Tampoco. ¿Qué es lo que se busca día a día? A ver, ¿quién me lo puede mencionar? Oye, Pablito, me permites aquí como hacer un paréntesis, pero si te das cuenta, parecería que entonces, bueno, ahora sí que considerando el análisis de estas filosofías que nos describes, más bien parecería que es como ¿cómo te diré? Es como usar la palabra, el nombre, como una estrategia más bien como tipo de marketing, porque es como hemos dicho, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, la palabra apocalipsis hoy día mucha gente la asocia como si fuese el fin del mundo, cuando en realidad apocalipsis, así como lo decimos, viene de una palabra en griego que significa revelación, no significa fin del mundo. Entonces, en realidad, como tú lo comentas, cuando en hebreo la expresión Satán se refiere a un adversario, no es un nombre propio. Como también en algún estudio yo también les comentaba a los hermanos que igual la palabra Lucifer, que viene de lucero, de la mañana, tampoco es un nombre propio. Los dos no son palabras que signifiquen un nombre propio de nadie. Simplemente se refieren a alguien que acusa. Entonces, yo más bien veo que aquí el hecho de que en esta organización en particular, porque nada más está analizando esta organización, porque hay muchas otras organizaciones, pero esta en particular, pues veo que se utiliza el término o la palabra satanismo, pero yo siento que es más bien como un tipo de estrategia de mercadotecnia para aquel que se sienta motivado en decir, bueno, yo quiero ir en contra porque sobre todo en lo que es lo que llamamos el mundo occidental, que es la gran mayoría de los países europeos y por supuesto muchos de los países de Latinoamérica y del norte de América, pues estamos fuertemente influenciados, como tú lo comentas, por el cristianismo en cualquiera de sus variantes, llámese catolicismo, llámese iglesia protestante. Entonces, cuando alguien llega y dice, no, yo soy ahora de iglesia de Satanás, siento que es como una estrategia de mercado como para decir, ven y sé rebelde, sé rebelde, pero obviamente vemos que aquí en sus estatutos, al menos los que declaran, pues no está incluido ni el asesinato, ni bueno, aparentemente ni tampoco ritos sí, rituales que involucren sacrificios humanos o cosas que incluyan el asesinato, ¿no? Entonces, como dice aquí, en esta filosofía lo consideran como un arquetipo de cosas virtuosas para el individualismo, pero me parece, sería mi opinión, que se utiliza más bien la palabra como un pretexto de venta de mercado para aquellas personas que quieran sentirse pues ahora sí que muy rebeldes, ¿no? Decir, bueno, yo pertenezco acá para que sea yo muy contrario a lo que la gran mayoría en Occidente hacen, ¿no? Entonces me agrego para hacer eso, pero indudablemente no son nombres personales, ni uno ni otro, pero aquí lo manejan como el nombre de una filosofía, considerando como si fuera un nombre personal, y creo que desde ahí pues está erróneo el concepto. Sí, de hecho ellos de entrada dicen que bueno, no es tanto que se refieren a ese ente o ese ser, ¿sí? Sino son las características. Pero vean todo el listado, cómo son características muy propias del ser humano, no dando pie ni lugar a ese crecimiento que el Señor Jesucristo nos enseña. Jaime, por favor. Sí, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Jaime y luego Ricardo. En vista de que luego nuestros hermanos quieren comentar, yo comento algo. Sí, ciertamente yo creo que esto es básicamente fundamentado en esa dualidad del bien y el mal,
pero yo diría más bien entre la bondad y el egoísmo. Y ahí va por todo. Ahora, este concepto materialista y de egoísmo, pues como dice bien Saúl, ahí el nombre más bien parece marketing, pero esto se da en todos los estratos culturales y religiosos. De hecho, la misma religión judaica y la misma religión cristiana tienen sus rasgos. Tú bien lo has dicho. ¿Qué actitudes nos parece que tomamos como cristianos? Y a partir de ahí, pues yo quiero mencionar algo que es importante precisamente, que es un equilibrio entre el altruismo y el egoísmo, ¿no? Pero fundamentalmente eso indudablemente que se inclina a favor del egoísmo puro y llano. Es decir, yo soy el importante y yo y solamente yo. Y yo creo que el principio fundamental de Satanás es precisamente eso, puesto que nuestro Dios, Dios celoso, dice, soy el único Dios porque yo creé todo. Pero Satanás dice, no, yo también soy yo. Y yo creo que ahí viene precisamente el concepto de Satanás, del diablo, y que bueno, eso se replica en las actitudes de cada uno cuando uno se considera el más importante. Y por ejemplo, nada más, y esto rápidamente para que lo tomen en cuenta mis hermanos, que a veces actitudes que parecen inocentes y sin ninguna trascendencia llegan a tenerlo. Fíjense, por ejemplo, y perdón por esto, porque como dice nuestro hermano Pablo, a lo mejor alguien se siente ofendido. El hecho a veces de estar en una reunión y de esperar a que todos estén para que cuando yo llegue no tenga que esperar a nadie, denota ese egoísmo. Y pues discúlpenme, pero en nuestra congregación muchas veces vi esa actitud de algunos de nuestros hermanos o de varios. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre esto, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, y a través del estudio de la Biblia, todos los ejemplos que da sobre egoísmo, las actitudes de la gente y el por qué nuestro Señor Jesucristo condena tan duramente a su pueblo, a los judíos, y es precisamente porque ellos con vamos a decir así, la fachada de adorar al único Dios verdadero y de darle toda la pleitesía, en realidad de ellos eran los que se estaban adornando, ¿no? Es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, fundamentalmente el principio universal y básico es que si yo ayudo a que todos los demás estén bien, yo voy a estar bien. Si yo me aprovecho de los demás para estar bien, estoy mal porque todos los demás pues me van a hacer mal. Bueno, ese es un comentario, que Jehová les bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Sí, tenemos que recordar la regla áurea, y esa regla áurea es la base para que la sociedad, la comunidad, todos los individuos estemos bien. Adelante, Ricardo. Jehová está contigo. Escuchando a nuestros hermanos, pues sí, hay razón. Porque es muy específico. No estabas diciendo que eso sea general, sí, en muchas iglesias, pero sí dijiste algo muy importante, que es cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado para que sea prueba y le dice, todo es mío. Entonces, si toda la tierra es suya, porque así es, porque fue arrojado a la tierra, entonces todo está contaminado, ya sea una iglesia, la otra, el mercadotecnia, todo está contaminado. Porque dice que respiramos, él es el príncipe de la potestad del aire y respiramos maldad aquí en este planeta Tierra. Por eso Él ofrece otras cosas, nuestro Dios nos ofrece algo mejor, porque aquí no podemos estar, porque va a ser nuevos cielos y nuevas tierras, cuando sea destruido Satanás. En este momento, todo, si maldijo la tierra desde un principio, y la tierra fue, los que somos salvos somos los que vivimos en la tierra, que queremos hacer pacto con Él, pero la tierra fue maldecida desde el principio, y aquí fue arrojado Satanás. Por esa razón le dice, todos mis reinos son míos, todos los reinos que ves son míos, o sea, toda la tierra y el mercadotecnia y todo está contaminado por él. O sea, así te lo entendí a ti. ¿Qué hay?
Claro que hay muchas iglesias de Satán, que hay muchos, que la marketing está pues diseñado por él. Esa es mi opinión. Bueno, No te bendiga. Dios te bendiga, gracias. ¿Me dejas opinar un poquito? Adelante, Mira, adelante. qué bueno que pusiste la lámina en donde se hablaba de las características, ¿verdad?, del satanismo. Esto nos hace ver que, como tú dijiste, tal parece que es lógico. Tal parece. Y si es lógico, pues bueno, me puedo aliar, cualquiera pudiera decir, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el fondo de cada uno de esos numeritos, nos vamos a dar cuenta que no son para fin de salvación del Señor. Lógicamente que quien se acerca al satanismo no cree en nuestro Dios y en su Hijo amado Jesucristo, pero es una doctrina engañadora. De hecho, porque todo lo que está ahí es verdad disfrazada, ¿verdad? Entonces, el que no tiene el Espíritu de Dios dentro, se puede ir con la finta y puede decir, oye, está re bien, mira, y es superación mía, y es bueno para mí, ¿verdad? Pero lleva engaño como todo lo que es de Satanás. Gracias, hermano. Así es. Dios te bendiga. Bueno, ahorita Sablito, ahorita te doy espacio. Y también el tema de haber puesto la lámina es para que observemos esos puntos y, como dice la Escritura, hagamos juicio a nosotros mismos para que nosotros no seamos juzgados. ¿Qué de lo que está en esta lista aún tenemos nosotros todavía y desecharlo de nuestra persona, de nuestro ser, para darle espacio a lo que nuestro Dios quiere que haya en cada uno de nosotros? Porque se observan todos los puntos, están enfocados a la soberbia, al egoísmo, a la rapiña, y cuando dice en nuestro Dios que que Él repudia los ojos altivos, se refiere a la soberbia. Entonces, todos esos puntos, vean que están encapsulados en lo mismo, pero ¿qué de lo que hay aquí aún tenemos? Que no nos va a servir espiritualmente y que nos va a dejar atados a esta tierra, ¿sí? Porque lamentablemente estamos en un sistema materialista. Por eso el Señor Jesucristo decía, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, o sea, no nos van a quitar de este planeta, pero sí que estemos alejados de todo lo malo. Adelante, Saúl, ya para despedirnos. Sí, gracias. Nada más aquí una opinión que, bueno, daría pie para a lo mejor en algún otro momento un estudio. Yo no coincidiría con lo que está ahorita comentando. En un punto, nuestra hermana Polita, acuérdate que Jesucristo nos advierte que cuando Satanás habla, dice mentiras. Entonces, cuando él dice que la tierra es de él, esa es una mentira. Porque ¿qué decimos nosotros en nuestras oraciones? ¿Qué dicen los ángeles? Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra sea llena de tu gloria. La tierra no es de él. Él le dice eso a Jesús, pero le está mintiendo. Los reinos de la tierra y los reyes que lo ven a él, pues le obedecen como dice Jesús, porque hacen como él actúa, pero la tierra no es de él. Él ahí está mintiendo, la tierra es de Jehová, sigue siendo de Jehová. Y la maldición que Dios pone a la tierra, digo, eso sería interesante en un estudio abondarlo, a qué se refiere, pero no es que ahora la tierra sea de Satanás, ahí él está mintiendo. Bueno, obviamente esa es también una opinión, pero por eso Jesús advierte que no confiemos lo que él dice. La tierra sigue siendo de Jehová. Ok, bueno. Se acaba el tiempo, nos despedimos. Y continuamos el próximo miércoles. Estaba nuestra hermana Verónica con la mano levantada. Adelante, Verito. Pues yo pienso que como cultos satánicos y todas esas cosas horrorosas de Satán,
pues ellos van a pagar a la larga, o sea, a lo mucho llegan nada más a rendir culto a Satán, pero no a hacer cosas malosas como tú dices, de que Saúl dijo de que disparos hacia la gente, o así como en Estados Unidos que se maneja, que se disparan entre ellos, que manejan pistolas. Bueno, esos ya son cultos satánicos, pero más basados en otras religiones, o sea, eso también puede ser una religión católica que lo haga un católico o un judío, o sea, esos no son satánicos, o sea, pero como quiera los satánicos muy malos, como quiera. Bueno, gracias, Berito. Vamos a ahondar más el próximo miércoles. Pues nos despedimos. ¿Qué va a hacer con ustedes?